caso, en esta primera sesión, lo que buscamos es presentar a ustedes las generalidades que tienen que ver con esta estrategia de formación virtual. Y en este orden, y en sentido práctico, el objetivo de la estrategia busca generar un espacio de mayor participación con los centros de formación en la gestión de la formación virtual. Todo ello se hace a través de una estructura administrativa que facilita la planeación, ejecución y acompañamiento de la formación. En el marco de esta estrategia, trabajamos de manera articulada diversos equipos y en este espacio en particular vamos a estar en compañía de compañeros que hacen parte del equipo de acompañamiento a instructores, del equipo de facilitadores virtuales y por supuesto con el equipo de pedagogos. Cada uno vamos a comentar con ustedes un poco de el objetivo de nuestros equipos, el alcance y lo que hacemos dentro de la estrategia, apostándole al acompañamiento al instructor. Trabajamos estos tres equipos de manera articulada con un propósito en particular, es garantizar la comunicación asertiva y oportuna con los centros de formación para la gestión de la formación virtual y, por supuesto, que ustedes cuenten con un apoyo sobre esas acciones técnico-pedagógicas que van a desarrollar al interior del LMS con esos procesos formativos que orientan y, por supuesto, dando a ustedes las herramientas necesarias para que se pueda dar efectivamente y en términos de calidad esa orientación a los procesos formativos. Bien. En este orden vamos a dar paso a mi compañera Eleanis Guevara, que hace parte del equipo de facilitadores virtuales y que nos va a contar un poco de qué se trata la labor que ellos realizan en el contexto de la estrategia virtual y en el acompañamiento a los centros de formación. Eleanis, buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, María C. Un gusto acompañarles y como les contaba nuestra compañera, la idea es como contarles un poquito o hacerles una breve introducción de quiénes somos los facilitadores virtuales y en qué intervenimos para que ustedes tengan claridad acerca de cómo funciona toda la estrategia de formación virtual. Nosotros somos un grupo de 22 profesionales que estamos asignados estratégicamente a los centros de formación. Quiere decir que nosotros no estamos asignados, digamos que por regionales, no, estamos una distribución, digamos, en lo más posible ecuánime de los 117 centros de formación para garantizar la comunicación asertiva y oportuna entre estos y el grupo de ejecución de la formación profesional y con todos sus equipos. Hacemos como un trabajo mancomunado permanentemente con las coordinaciones académicas y los equipos de la estrategia de formación virtual, teniendo como un resultado la articulación, comunicación, gestión y apoyo a los procesos de operación y comunicación entre todos los centros de formación y los equipos dispuestos para planeación, programación, acompañamiento y el seguimiento a la ejecución de la formación virtual. Nuestro contacto directo en los centros de formación son las coordinaciones académicas y muchos de los equipos de las estrategias se comunican a través de nosotros con los centros de formación, también a través de las coordinaciones académicas. Básicamente entonces nosotros trabajamos de una manera mancomunada, articulada y estratégica con el equipo de programadores de instructores para lograr todo lo que tiene que ver con la creación de fichas de complementaria virtual, digamos que la gestión para las inconsistencias de programación, los cambios en las programaciones y también todo lo que tiene que ver la creación de bolsas corporativas para los centros de formación, más conocido como las atenciones a empresas o bolsas cerradas.
con el equipo de soporte técnico, que también van a tener ustedes mucho contacto. Es el que muchas veces dicen el equipo de SAO, bueno, es el equipo de soporte técnico. Hacemos toda esta gestión de creación de usuarios, reporte de casos, sincronización de novedades de Sofía Plus y seguimiento de algunas particularidades que tenemos. Y la gestión de las alertas y novedades que se van dando en las fichas, tales como es que las aprendices queden en tránsito, como fichas en estado terminadas, terminadas por fecha o aprendices por certificar. También con el equipo de proyecto productivo establecemos contacto con el centro de formación para ejecutar todos los procedimientos para la alternativa de proyecto productivo. Como ustedes saben, esta es una opción que tenemos y que es de mucho interés, entonces se hace también, digamos, en contacto directo con nosotros. Con los gestores de repositorio trabajamos para hacer una validación de la verificación y el funcionamiento óptimo de las semillas de los programas de complementaria virtual. Con el equipo de acompañamiento a la formación somos quienes, digamos, estamos comunicando. Una vez ellos han comunicado a los instructores los resultados, nosotros, pasados unos días, hacemos esta comunicación al centro de formación, a las coordinaciones académicas, informándoles como cuáles son los resultados que se tuvieron y brindando nuestro apoyo para tomar las acciones que se requieran. Con el equipo pues, de pedagogos, todo lo que tiene que ver como la promoción y gestión de las transferencias que ellos realizan. Con el equipo pues, de apoyo a la información, proporcionamos información para que las bases de datos estén actualizadas y logremos, digamos, que datos muy concretos y puntuales acerca de la ejecución y realidad de los centros. Y con el equipo de acompañamiento de aprendices, digamos que establecemos contacto con el centro de formación para la gestión de las PQRS que se deriven. Una vez este equipo, digamos, tiene conocimiento de las novedades acerca de los aprendices. Entonces, básicamente el equipo de facilitadores virtuales es un equipo que se encarga como de garantizar de que todos nos comuniquemos. Sin embargo, nuestro conducto regular siempre serán las coordinaciones académicas. Normalmente no establecemos contacto con los instructores ni subdirectores de los centros para garantizar que la comunicación sea más asertiva y más fluida y además para no intervenir como en las particularidades de los centros por desconocimiento. Bien, ¿me confirman por favor si ya estamos percibiendo en la presentación? ¿Está cargando? Perfecto, María C. Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, Marta, te dejo la palabra. María C., muchísimas gracias. Pues a todas las personas que nos acompañan el día de hoy, reciban también un cordial saludo en nombre del equipo de acompañamiento a la formación y pues de quien les habla, Marta Caviedes, como ya nos había indicado María C. Antes de, digamos, de iniciar a explicar las acciones precisas que desarrolla el equipo de acompañamiento a la formación, es importante pues como contar un poco por qué, digamos, nace el equipo y por qué la importancia de ese acompañamiento a los instructores dentro de la estrategia de formación virtual y a distancia. Teniendo en cuenta esto, la formación, dentro de la formación, dentro de la estrategia, se contempló el equipo de acompañamiento a la formación, porque pues en años anteriores, digamos que no existía unos lineamientos ni unas acciones claras a desarrollar como parte de todo el proceso de formación. Es así como, digamos, como instructores de pronto tomábamos una ficha
pero no sabíamos cómo realizar ese alistamiento, no sabíamos cómo atender correctamente la ficha, sino que lo hacíamos a través de la experiencia que tenía cada uno, ya fuese de otras instituciones o dentro de la institución propia, ¿no? Entonces, digamos, por ejemplo, no teníamos un conocimiento cada cuánto yo debo de publicar mi anuncio, qué debe de contener ese anuncio. Entonces, digamos que allí no se veía o no se observaba una unidad como institución. Entonces, los mismos aprendices indicaban cuando estaban en diferentes formaciones, bueno, pero ¿por qué mi instructor de esta formación me publica un cronograma? Es claro para mí los tiempos de desarrollo de mi formación, pero en otra formación yo no tengo ese cronograma. Y muchas veces era por de pronto ese desconocimiento o porque no existía esa claridad en cómo llevar el proceso formativo. Entonces, digamos que de allí se vio esa necesidad. Otro ejemplo claro era como los anuncios. Los anuncios, de pronto algunos los publicábamos con tantos GIF, con tantos, perdón, acciones de movimiento dentro del anuncio, que el aprendiz de pronto que tenía buena conectividad o se encontraba en la ciudad, podía ver ese anuncio. Pero nuestro aprendiz que se encontraba de pronto en otras poblaciones, en municipios donde no desconocemos que la conectividad no es tan buena, pues no podía visualizar esos anuncios. El instructor realizaba bien su acción, ¿cierto? Estaba compartiendo la información con los aprendices, pero no teníamos en cuenta esos aspectos que hacían que muchas veces afectaran el proceso formativo. Entonces, de allí, digamos que nació esa idea de decir, bueno, qué bueno contar con una persona o con un equipo que nos guíe y nos diga cómo esas acciones mínimas que debemos desarrollar al interior del ambiente de formación, sin perder obviamente la autonomía que tiene el instructor en sus estrategias pedagógicas y de atención y retención de aprendices. Entonces digamos que de allí surge como tal esas acciones de acompañamiento que no solamente, como nos explicaba Elianis, no solamente nace del acompañamiento como tal del equipo de acompañamiento, sino de todos los equipos que interactuamos de forma conjunta, siempre con el mismo objetivo y es en pro de nuestra formación. Entonces, ¿quiénes somos el equipo de acompañamiento a la formación? Teniendo un poquito, pues ya en cuenta esta parte como del por qué nace. Entonces, el equipo de acompañamiento a la formación, pues es el encargado de orientar y apoyar a los instructores, para este caso a todo el equipo ejecutor de la formación, en esas acciones que deben de tenerse en cuenta para poder desarrollar correctamente o llevar correctamente los programas de formación. ¿En pro de qué? De lo que les decía, del mejoramiento continuo, de la calidad de la formación, y lo hacemos a través de qué? Digamos que nosotros contamos con una guía de orientaciones que actualmente se encuentra publicada en Compromiso, y allí tenemos unas listas de chequeo. Estas listas de chequeo pues las aplicamos para indicar al instructor como qué aspectos o ítems específicos se deben de mejorar dentro del ambiente de formación. Importante tener en cuenta, no constituye un proceso de evaluación, ¿cierto? Ya el proceso de evaluación está a cargo directamente de los centros de formación, porque los centros de formación son los que conocen directamente las particularidades de las fichas o de las particularidades que en cierto momento viven los instructores. Entonces, por eso, dentro de la misma guía, ustedes pueden encontrar las listas de chequeo que son propias del centro de formación. Entonces, esas son las que deben de aplicar pues ya la persona encargada del centro, y nosotros, digamos que el objetivo a través de estas listas de chequeo, pues una es apoyarlos a ustedes y ayudarlos a identificar como esos aspectos que se deben de mejorar para ir conforme a los lineamientos institucionales y conforme pues a todo lo que implica el proceso de formación. Dos, pues para listarlos a ustedes, es como esa ayuda para decirle, mire señor instructor, mejoremos esto para que en el momento en que también de pronto exista esa evaluación por parte del centro de formación, pues usted ya desarrolla sus acciones correctamente. Y tres, que es la más importante, es para poder brindar esas acciones específicas
correctamente a nuestros aprendices, ¿cierto? Para poder alistar correctamente mi ficha, poder aplicar estrategias de desarrollo y también poder cerrar o finalizar ese proceso formativo correctamente. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues dentro del equipo hay dos roles específicos. Entonces encontramos los facilitadores de acompañamiento y el equipo de soporte de acompañamiento. Entonces el equipo de soporte de acompañamiento son esas personas que nos apoyan en la aplicación de esas listas de chequeo. Por eso es que ustedes muchas veces ingresan a la ficha y ven asociado a una persona que en la foto, digamos que para que sea claro, transparente el proceso para todos, siempre tenemos, digamos que en la foto este loguito, para que se dé cuenta de que hay una persona de acompañamiento a la formación en ese momento, pues asociado a la ficha, ¿cierto? ¿Por qué nos podemos asociar a la ficha? Digamos, uno, porque realizamos acompañamiento, dos, porque de pronto estamos apoyando en la revisión de algún aspecto técnico directamente en la ficha. Entonces, digamos que en esas situaciones, por eso muchas veces nos ven en sus fichas, pero pues nosotros tenemos unos permisos, digamos, asignados, en lo cual podemos observar, revisar, más no editar dentro de los procesos formativos. Dentro del ambiente ya no podemos nosotros editar, sino que solamente ingresamos y visualizamos. También se encuentra el rol de facilitador de acompañamiento, ¿cierto? El facilitador de acompañamiento pues tiene dos acciones fundamentales, adicional pues a las actividades que desarrollamos, que es orientar y apoyar a los instructores en esas actividades que se deben de fortalecer o esas acciones, en ayudarle a identificar esas acciones que se deben de fortalecer dentro del ambiente de aprendizaje. También, digamos que somos esas personas que establecemos una comunicación directa con los instructores para darle a conocer los resultados de la aplicación de la lista de chequeo y ayudarlos en la solución de dudas o inquietudes directamente de esas listas de chequeo o esos acompañamientos aplicados. Importante tener en cuenta que esta comunicación pues se establece a través de correo electrónico, en donde compartimos la lista de chequeo y pues estamos atentos y prestos a solucionar las dudas que a ustedes les surjan de esa lista de chequeo compartida. En un momento les explicamos cómo está compuesta esa lista de chequeo y ese proceso de comunicación. Entonces, esos son los dos roles principales. ¿Cómo se hace el proceso de acompañamiento a la formación? ¿Cierto? Entonces, nosotros, pues primero, para el caso de titulada, pues tenemos una programación de los acompañamientos, ¿cierto? Entonces, donde nosotros, pues, se aplica el acompañamiento en dos momentos específicos del proceso formativo para el caso de titulada. Uno, en alistamiento y dos, en desarrollo, ¿cierto? En esos dos momentos. Digamos que cómo se programa, pues el alistamiento, una vez teniendo en cuenta la fecha de inicio que encontramos en el aplicativo de gestión académica de Sofía Plus, un mes aproximadamente finalizado el proceso de inducción o un mes después de iniciado ese proceso, nosotros ingresamos y aplicamos, digamos, la lista de chequeo que se conoce en la guía como alistamiento, ¿cierto? Entonces, donde se miran esas acciones que se desarrollaron en el proceso de inducción, que se hayan, pues, cargado las evidencias correctamente, y todos esos aspectos como cronograma, anuncios, que se atienda correctamente la ficha. Entonces, allí partimos de esa programación. Y en desarrollo, pues, se aplica aproximadamente entre 30 a 40 días, dependiendo del número de fichas que tenemos en ejecución, esa lista de desarrollo. Importante tener en cuenta que si bien, digamos, el equipo ejecutor cuenta con un vocero, pues la responsabilidad de la ficha es de todo el equipo ejecutor de la formación, ¿sí? No recae solamente sobre el vocero, sino que es de todo el equipo, es decir, vocero y los transversales que en su momento tengan o lo estén apoyando. Esas listas de chequeo para titulada, importante que lo tengan en cuenta, son los anexos del 10 al 15, ¿cierto? Entonces se pasa a aplicar esa lista de chequeo.
Una vez aplicada, nosotros volvemos a hacer una revisión aleatoria. Claro que sí. Viviana, ¿me apoyas en esa partecita? Me piden yo lo estoy viendo correctamente en el aumento del Zoom para la presentación. Marta, no, en este momento nosotros cargamos la presentación a Teams como archivo y no es posible ampliar el Zoom. El instructor puede ampliar ya su ventana si lo está viendo por navegador, pero de parte aquí de nosotros no es posible. Listo, Vivi, muchas gracias. Entonces, instructor, tenemos en cuenta la recomendación que nos acaba de dar Viviana. Digamos que este tercer paso, igual estos pasos ustedes lo van a conocer. Muchas gracias. La ingeniera Laura nos dice que se ve correctamente y se está escuchando bien. Listo. Sin embargo, digamos, ustedes ahorita van a tener un enlace donde ustedes ya van a ver también este proceso como tal. Luego de aplicadas esas listas de chequeo, se va a realizar una comunicación con el instructor, ¿cierto? Esa lista de chequeo se comparte con el vocero de la ficha, pero es importante que el vocero comparta esa lista de chequeo con el equipo ejecutor de la formación, entre todos conjuntamente la revisen y se apliquen, digamos, esos aspectos que se deben de mejorar en el ambiente virtual de aprendizaje, ¿cierto? Entonces, adicional a compartir la lista de chequeo, nosotros pues damos solución a esas dudas o inquietudes que puedan surgir de la aplicación de esa lista de chequeo. ¿Cómo? Pues como ya les indicaba, a través de correo electrónico y teniendo en cuenta pues unos tiempos establecidos para que se puedan dar esos aspectos de mejora al interior del ambiente de formación. Nosotros pues siempre contamos con un tiempo de 3 días hábiles para responderles a ustedes esos correos. Igual si es un caso específico, muy puntual, pues tenemos en cuenta esos tiempos. ¿Listo? Para que lo tengamos muy presente. Igual pues siempre el objetivo y siempre pues el apoyo que buscamos en los instructores es que en esos mismos tiempos pues también ustedes revisen sus listas y nos respondan, ¿sí? Porque digamos hay aspectos en los que a veces nos responden, por ejemplo, al mes y ya pues la ficha ha cambiado muchísimo o ya los aspectos de pronto otro instructor ya los tuvo en cuenta, entonces por eso es muy importante cómo mantener esa comunicación constante y en esos tiempos que de pronto hemos pactado y que ya hemos evaluado previamente que son el tiempo necesario para poder que exista esa comunicación entre ustedes y nosotros como equipo. Una vez pues se comparten esas listas de chequeo, digamos que los centros de formación pues sí solicitan, digamos, que nos comuniquemos con ellos, que los apoyemos en la generación de esas alertas, de decir, de pronto, mire, hay estos aspectos a mejorar también a nivel de centro, para que ellos tomen esas acciones que ellos consideran pertinentes. Entonces, digamos que los resultados de esas listas de chequeo se publican. ¿Cuáles son los resultados? Simplemente es decir, mira, hay algunas acciones que se deben de mejorar en la ficha, o por el contrario, la ficha se está llevando común y corriente en el proceso formativo, se están teniendo en cuenta las listas de chequeo y por el contrario, pues no hay aspectos por mejorar, que es donde apuntamos todos, ¿cierto? A que de pronto los procesos y la atención se esté llevando correctamente. Una vez, pues ya después en esto, ya más adelante, el equipo de pedagogos nos va a apoyar en esta parte. Aquí es donde nosotros decimos que trabajamos conjuntamente, ¿cierto? Esa comunicación con los centros, como ya nos explicaba Elianis, pues es el equipo de facilitadores virtuales que tiene esa comunicación para resolver esas dudas o inquietudes también de estos acompañamientos que hemos compartido previamente. Y dos, pues nos apoyamos con el equipo de iPedagogo en esos chats y transferencias que se programan semanalmente en talleres de fortalecimiento, ¿cierto? Digamos que el acompañamiento no queda ahí, sino que llamamos al instructor y le decimos, ven, te invitamos a un taller de fortalecimiento donde tú puedes solucionar esas dudas, esas inquietudes puntuales que tienes con el acompañamiento y
hacer claridad y apropiación de la guía de orientaciones, no solo de la lista de chequeo, ¿cierto? Porque la lista de chequeo, digamos que es un complemento de la guía, pero la guía nos trae todos otros aspectos que debemos de tener en cuenta a nivel institucional para atender correctamente a nuestros aprendices. Entonces, digamos que allí es donde trabajamos conjuntamente. Adicional, pues, es lo que les he venido hablando hasta el momento. Ya algunos, pues, tienen la experiencia SENA, otros tienen experiencia ya intitulada, pero, pues, digamos que este objetivo de la inducción es de muchos instructores que toman por primera vez formación titulada virtual. Entonces, con el equipo de iPedagogo nos apoyamos en la apropiación de esa guía de orientaciones, ¿cierto? ¿Dónde vamos a encontrar esa guía de orientaciones? Nosotros la encontramos, obviamente, en el aplicativo de Compromiso, directamente en este enlace que les estoy compartiendo, que pues después ustedes lo van a tener. Para ingresar a Compromiso, pues es necesario que ustedes con su centro de formación gestionen el usuario y la contraseña para poder ingresar a Compromiso y visualizar la guía. Adicional, pues dentro de la estrategia se ha publicado la guía interactiva, ¿cierto? Es la misma guía que encontramos en Compromiso. Esa guía interactiva, pues ya cuenta de pronto con algunos ejemplos, es un poquito más amigable, es un poquito, digamos, donde ustedes van, la forma de navegar va a ser mucho más, como su nombre lo indica, interactiva y nos va a facilitar mucho más la apropiación de la guía. Entonces es importante tenerlo en cuenta para que también ustedes en un momento dado la visiten, la revisen, la estén leyendo constantemente para poder aplicarlo al proceso formativo. Listo. La lista de chequeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es esa lista de chequeo? Pues, como les digo, son los anexos, ya los encontramos en la guía, pero adicional, esta es la forma en la que nosotros compartimos la lista de chequeo, ¿cierto? La lista de chequeo, pues, tiene una cabecera, que son esos datos de identificación de la ficha, donde ustedes van a encontrar pues la regional, el centro al cual se encuentra asociada la ficha, el ID o número de identificación de la ficha, el nombre del programa, cuándo inicia esa ficha y cuándo finaliza de acuerdo a las fechas establecidas en Sofía Plus, el nombre del instructor vocero que identificamos en este momento. Importante, por eso es tan importante identificar en el perfil del instructor quién es el vocero y el área a orientar dentro de cada ficha. ¿Para qué? Para poderle compartir, digamos que la lista de chequeo al vocero y se pueda trabajar como equipo. Adicional, pues, cuándo se aplicó esa lista de chequeo y quién aplicó esa lista de chequeo, ¿cierto? ¿Con quién nos vamos a comunicar? Es importante cuando recibamos esta lista de chequeo, con el facilitador de acompañamiento que compartió esa lista de chequeo, es decir, con la persona que le envió a usted el correo electrónico. Muy importante tenerlo en cuenta. Adicional, pues tenemos un resumen técnico. Si bien, digamos, tenemos acá, o sea, simplemente es para que usted, instructor, tenga en cuenta de pronto en cuántos sí o cuántos no, pero no constituye un proceso de evaluación, es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la evaluación está a cargo de los centros de formación. Entonces tenemos un resumen técnico para que usted como equipo ejecutor de la formación tenga en cuenta como, mire, es que de pronto tenemos más aspectos a mejorar en alistamiento que de pronto en desarrollo. Entonces enfoquémonos en esos aspectos y vamos a mejorar en ese alistamiento. ¿Listo? La lista de chequeo, pues luego ustedes van a tener, digamos que un listado del nombre del ítem específico y frente, pues, si se cumple o no se cumple ese ítem. Importante tener en cuenta que, pues, por cada ítem, digamos, se tiene en cuenta un aspecto en específico. Al final, van a encontrar un documento informativo, que es el documento soporte de la lista. ¿Cierto? Aquí va a estar el enlace en la parte final, muy importante revisarlo para poder comprender a través de la captura de pantalla el aspecto en el cual debemos de fortalecer.
Ese documento de soporte contiene las capturas de pantalla, pues únicamente en los ítems en que se deben de fortalecer. Importante tenerlo en cuenta. Entonces ustedes van a encontrar un documento donde trae el nombre del ítem y la captura de pantalla donde se evidencia ese aspecto que debemos de fortalecer, ¿cierto? Entonces esto es lo que es muy importante revisar como equipo ejecutor antes de plantear las dudas e inquietudes. Sí, muchas veces de pronto revisamos el ítem, pero no revisamos el documento soporte. Entonces la invitación es a revisar en conjunto toda la lista de chequeo que nos comparte el facilitador de acompañamiento. Listo, digamos que hasta aquí llega esta primera parte del equipo de acompañamiento a la formación. Entonces ya voy a dar paso, María C. Muchísimas gracias y estamos atentos al final a la solución de dudas e inquietudes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Marta, por compartirnos la información, por hacer parte, por supuesto, de esta jornada de inducción. Antes de avanzar y retomar frente a las acciones del equipo de pedagogos, recordar a los instructores que se vienen vinculando en los últimos minutos, bueno, darles la bienvenida. Estamos pasando ya información en el chat sobre el registro de asistencia. Y por favor estar atentos ya al finalizar la socialización de las temáticas que tienen que ver con la sesión de hoy. Estaremos atentos a responder sus inquietudes. Bien, entonces vamos avanzando. Y voy a comentarles en este caso sobre el equipo de pedagogos. ¿Qué hacemos? ¿Quiénes somos? Nosotros actualmente somos un equipo conformado por profesionales. Y nuestro objetivo principal es orientar a los instructores de la formación virtual sobre las acciones técnico-pedagógicas que se desarrollan cuando ustedes orientan esos procesos formativos en el LMS institucional. Nosotros damos alcance a este objetivo a través de diferentes acciones que en gran medida tienen que ver con encuentros en los que hacemos transferencias tecnológicas. Son webinars de temas generales, entre ellos temas pedagógicos, temas técnicos, temas que tienen mucho que ver también con la socialización de los lineamientos establecidos en la guía de orientaciones ABA. Tenemos otras acciones que se encaminan hacia los talleres de fortalecimiento que, si bien ahorita mi compañera Marta comentaba, es como ese punto de articulación más fuerte entre el equipo de pedagogos, equipo de acompañamiento e instructores, porque esos espacios buscan ofrecer como esas herramientas necesarias para que ustedes se puedan apropiar aún más de los lineamientos establecidos en la guía de orientaciones e implementar acciones de mejora en las formaciones que orientan conforme a las listas de chequeo que se aplican en este proceso que recientemente explicó mi compañera. La dinámica de los talleres de fortalecimiento ya es más cerrada, por así decirlo, no es abierta como la webinar. ¿Por qué? Porque en este caso, para los talleres de fortalecimiento, nosotros tenemos en cuenta aspectos por mejorar que han sido identificados en algunas fichas y a partir de ahí hacemos convocatorias cada semana a grupos de instructores donde ya estamos en un espacio más personalizado en el que explicamos, socializamos y resolvemos inquietudes puntuales sobre aquellas acciones que están por mejorar. Bien. Tenemos también cada semana una programación de atención sincrónica. Ya en estos espacios ustedes pueden ingresar según la agenda que compartimos en la comunidad de instructores, que ya ahorita les voy a comentar un poco de ello, y pueden ingresar, conectarse y allí nosotros resolvemos inquietudes de manera sincrónica. Esos espacios son muy provechosos porque allí ustedes pueden preguntar concretamente, compartir pantalla y en este caso hacemos una orientación personalizada frente a estas inquietudes. Actualmente
Tenemos diversos espacios en diversos horarios, tanto para formación titulada como para formación complementaria. Es importante considerar que están identificados o caracterizados por tipo de formación, pues para no confundirnos al momento de dar respuesta, porque los lineamientos varían según sea formación complementaria o titulada virtual. Asimismo, tenemos disponibles para ustedes diversos materiales de apoyo, entre ellos pues las grabaciones de las sesiones que realizamos específicamente, materiales de apoyo tales como tutoriales o incluso las presentaciones que utilizamos frecuentemente en estos webinars. Específicamente, y he visto que han preguntado por la grabación de esta sesión, próximamente ustedes tendrán disponible allá en esa comunidad las grabaciones de las sesiones que realizaremos esta semana en el contexto de la jornada de inducción a la formación titulada virtual. Bien. ¿Para qué lo hacemos? Y esto es muy importante porque nuestro objetivo principal, y es el de los 3 equipos que hemos presentado en este momento, es brindar a ustedes herramientas de apoyo. ¿Para qué? Para orientar los procesos formativos en el aula. ¿Sí? En este caso se hace el acompañamiento a los centros de formación para el cumplimiento de los lineamientos referidos a la ejecución de la formación virtual. Esto pues desde la intervención del equipo de facilitadores virtuales, también la orientación para la implementación de las pautas mínimas establecidas en la guía ABA vigente a través de las acciones que he mencionado desde el equipo de pedagogos y en articulación con el equipo de acompañamiento, donde se ofrece esa información sobre el estado de las fichas. ¿A través de qué? De enviar a ustedes esas listas de chequeo aplicadas para que en conjunto con su equipo ejecutor revisen, analicen, tengan ese punto de partida identificando aspectos por mejorar y puedan entonces concretar las acciones que van a implementar para mejora. Algo muy importante a destacar aquí en esta parte es que el propósito desde estas listas de chequeo que compartimos en este momento del acompañamiento es informar a ustedes, darles una herramienta para que identifiquen aquello que debemos mejorar. Y a partir de ahí ustedes se pueden programar, asistir a los espacios de pedagogos, por supuesto con las convocatorias que realizamos, puesto que es importante tener presente que desde el centro de formación ya la aplicación de listas de chequeo con fines evaluativos es asignado desde allá a la persona que se considere en el centro. Y pues como lo comentaba mi compañera Marta, en la guía de orientaciones ABA están claramente identificados esos instrumentos de aplicación, tanto para el equipo de acompañamiento como para los centros de formación. Entonces, ¿por qué aclaramos esto? Porque el propósito es que ustedes perciban todo este trabajo que hacemos entre los equipos que conformamos la estrategia de formación virtual como un apoyo para que al momento que desde los centros de formación apliquen esas listas de chequeo con fines evaluativos, ya ustedes tengan todo a conformidad. Bien. De igual manera, pues se busca también ese apoyo para la atención de los aprendices en aras de mejorar los niveles de retención, certificación y cumplimiento de metas. Bien, ¿dónde pueden ustedes encontrar toda esta programación a la que he hecho referencia de las acciones desde el equipo de pedagogos? Tenemos para ustedes disponible una comunidad de instructores. Esta comunidad de instructores, ya en breve les vamos a colocar el enlace de acceso en el chat, lo que busca es que ustedes encuentren en un solo lugar los materiales de apoyo, las grabaciones de webinar, la programación mensual de webinar y la programación de esas atenciones sincrónicas para que ustedes puedan de igual manera acceder siempre que lo necesiten. Mi compañera Viviana les ha compartido el enlace para que ustedes puedan explorar esa comunidad y en este momento no me detengo a explicarla porque parte de las temáticas que trabajaremos en esta semana es herramientas de apoyo a la labor del instructor y hay una sesión específica el día miércoles donde también vamos a
mostrar, a socializar puntualmente todos estos aspectos de la comunidad de instructores para que ustedes tengan el conocimiento y, por supuesto, los puntos de acceso a nuestros espacios de orientación y acompañamiento a la labor del instructor. Bien, en este momento entonces avanzamos sobre las generalidades de la formación titulada virtual y a distancia. Ya los dejo en manos de mi compañera Viviana Lucía, que va a explicar, digamos, todos estos aspectos generales que debemos tener presente al momento de iniciar esta orientación de la formación titulada virtual y a distancia. Vamos a tener presente, y reitero, al finalizar esta parte de la socialización estaremos atentos a las inquietudes sobre las temáticas que hemos estado presentando en la socialización. Muchas gracias. Bien, María, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Es para nosotros muy grato darles la cordial bienvenida a esta jornada de actividades sobre inducción, reinducción para formación titulada virtual y a distancia. Mi nombre es Viviana Camargo y entonces vamos a orientar algunos aspectos muy importantes sobre esas generalidades en la formación titulada virtual y a distancia. Es muy importante entonces recordar ciertos aspectos que son como esa base, ese fundamento para la orientación de programas de formación titulada virtual en la institución. Vamos entonces a tener en cuenta, en primer lugar, esa definición como tal de lo que significa en nuestra institución la formación profesional integral. Esa formación profesional integral constituye un proceso educativo, teórico-práctico de carácter sistémico, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos, de actitudes, de valores para la convivencia social que le permiten a la persona, en este caso a nuestros aprendices, actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. Este proceso, como tal, como indicaba, es un proceso educativo teórico práctico, implica el dominio operacional, un dominio instrumental de ocupaciones determinadas. Implica también la apropiación de un saber técnico, de un saber tecnológico, que está integrado a esa ocupación y también esa capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes del sector productivo como tal. En este orden de ideas, entonces tenemos que las competencias se desarrollan de manera permanente en ese proceso de enseñanza, aprendizaje, evaluación. El punto de partida lo constituye como tal el proyecto de vida personal del aprendiz y estas se contextualizan en el marco de un programa de formación y se evidencian en los entornos sociales y productivos en el cual el aprendiz interviene mediante su desempeño. Continuando ya como tal, entonces vamos a hablar entonces ya de esa formación virtual. El SENA, desde su oferta académica, busca facilitar el acceso a la formación en diversos ambientes y en diversas modalidades. En relación a los ambientes de formación, entonces el aprendiz, según sus necesidades, podrá elegir en nuestra institución programas presenciales, programas virtuales o programas también combinados. En este caso son los programas entonces a distancia. En este caso, entonces, la educación virtual como tal hace referencia a los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación que se llevan a cabo a partir de la interacción de sus actores en un ambiente mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. En este sentido, el SENA, desde su oferta de formación virtual, da esa posibilidad a nuestros aprendices de interacción en un ambiente de aprendizaje en donde él va a contar con el acompañamiento y con la orientación de sus instructores, así como también esa opción que tiene el aprendiz de ajustar sus horarios de acuerdo a sus necesidades. Él va a ajustar esos horarios de estudio, de formación, según le convenga.
de acuerdo y teniendo en cuenta sus necesidades y acorde también, muy importante, al cronograma de trabajo propuesto en esa formación específicamente. Continuamos ya entonces con las características que nos trae esta modalidad de formación virtual. En cuanto a características de formación virtual, entonces nosotros tenemos en primer lugar el acceso a la información en diversos formatos y en los tiempos que el aprendiz lo requiera. Ya se hace posible una comunicación entre sus compañeros, también con sus instructores, a través de diversas herramientas, como por ejemplo los foros. Tenemos foro social, tenemos foros de dudas e inquietudes, tenemos foros temáticos, tenemos también el chat, en los espacios de atención sincrónica, que son muy importantes porque permiten esa comunicación en tiempo real con los aprendices, y la solución también a dudas, inquietudes frente a elementos específicos de la formación, como les indicaba, en tiempo real. Tenemos además como una herramienta de comunicación muy importante el correo electrónico. Tenemos además la mensajería interna que nos ofrece también la plataforma, y tenemos además la realización de esas sesiones en línea y esas conferencias web que también nos ofrecen una comunicación en tiempo real con el aprendiz, una comunicación sincrónica. En este caso, las conferencias web nos implican también a nosotros como instructores la implementación de diferentes técnicas didácticas activas que hacen partícipe al aprendiz de aquella metodología y aquella pedagogía implementada en los procesos formativos. Tenemos en tercer lugar una característica muy importante, y es la participación en diversas actividades dinamizadas a través de esas didácticas activas, en donde fomentamos en el aprendiz el interés por ese aprendizaje autónomo y por ese aprendizaje colaborativo. Tenemos además la posibilidad de mejorar continuamente su proceso formativo, dando significado a sus aprendizajes a partir de la retroalimentación oportuna frente al desarrollo de sus actividades. Esta retroalimentación, recordemos entonces, que está dada principalmente por parte de su instructor, por parte de ese equipo ejecutor, y que debe estar pensada permanentemente en el aprendiz. Debe ser particular, debe ser dirigida a él individualmente. No, digamos, hacemos siempre mucho énfasis en no generalizar y en no utilizar esas plantillas, de tal manera que el aprendiz tenga claridad cuál es su proceso formativo y de qué manera lo está desarrollando con elementos propios, particulares e individuales. Tenemos además que esa formación virtual favorece el desarrollo de competencias en el uso de la tecnología, favorece también ese aprendizaje autónomo, favorece el trabajo en equipo y la posibilidad de conocer experiencias e intercambiar con compañeros de diferentes regiones, generando habilidades adicionales para ingresar a un mercado laboral, a un mundo productivo con mayor facilidad. En la institución, entonces, tenemos dos tipos de formación virtual. Tenemos la formación complementaria y la formación titulada. La formación complementaria, como todos de pronto ya lo sabemos, en nuestra institución está representada por aquellas formaciones cortas cuya duración varía. El objetivo, valga la redundancia, es complementar, es actualizar conocimientos en un área específica. Al finalizar y aprobar cada formación, el aprendiz obtiene su certificación. En la formación titulada, nosotros encontramos una durabilidad mucho mayor. Encontramos en formación titulada programas técnicos, programas tecnológicos, y tenemos especializaciones tecnológicas también. Vamos entonces ahora a tener en cuenta unas comparaciones y unas diferencias como tal frente a los programas de formación titulada y los programas de formación complementaria. Podemos encontrar, como les indicaba, algunas diferencias en diferentes aspectos.
Entonces, en cuanto a la duración, nosotros en cuanto a la duración, tenemos que la formación complementaria está comprendida muchas veces en formaciones que duran entre 10 y 192 horas. Ya en formación titulada tenemos entonces diferentes formaciones también que pueden llegar a durar hasta 27 meses. En el aspecto de la orientación y el acompañamiento, tenemos que en formación complementaria, por lo general, la mayoría de las veces, estas son orientadas por un solo instructor, mientras que en formación titulada, entonces ya tenemos un equipo ejecutor de la formación que está compuesto por varios instructores de diferentes áreas, diferentes competencias. Esto lo tenemos, por ejemplo, en el caso de los técnicos y los tecnólogos. Acá es muy importante tener en cuenta que en el caso de las especializaciones tecnológicas, en la gran mayoría de casos nosotros contamos con un solo instructor. Sin embargo, en formación titulada, así tengamos un solo instructor, entonces vamos a denominarlo equipo ejecutor de la formación. Tenemos como tercer aspecto la estructura de trabajo. En formación complementaria, entonces tenemos una estructura de trabajo, unas guías de aprendizaje que vienen planteadas con actividades de aprendizaje. Además, muchas veces entonces vienen como actividades de aprendizaje, pero también de manera equivalente tenemos unidades temáticas también. En formación titulada, en la gran mayoría de casos, la formación titulada entonces tiene una estructura de trabajo por fases que corresponden a un proyecto formativo. En último aspecto tenemos la certificación. La certificación en formación complementaria se logra con la aprobación de todos los resultados de aprendizaje que apuntan a una competencia. En la formación titulada también tenemos la aprobación de resultados de aprendizaje ya apuntando a varias competencias que están enmarcadas en unas etapas de la formación. ¿Cuáles son estas etapas? La inducción, la etapa lectiva y la etapa productiva. Aquí importante tener en cuenta que en el caso de las especializaciones tecnológicas no implementamos la etapa de inducción y tampoco implementamos la etapa productiva. Para formaciones técnicas y tecnológicas ya contamos con las tres etapas: inducción, etapa lectiva y etapa productiva. Ya teniendo entonces en cuenta este comparativo y estas características propias de cada una de las formaciones, vamos a centrarnos entonces ya propiamente en esa formación titulada virtual. La formación titulada virtual está orientada a preparar a las personas para desempeñar oficios y ocupaciones requeridos por los sectores productivos y sociales con el fin de satisfacer necesidades del nuevo talento o de cualificación de trabajadores que estén o no estén vinculados al mundo laboral. Específicamente en nuestra institución, en el Servicio Nacional de Aprendizaje, esta formación es concebida como una modalidad de enseñanza basada en el uso de herramientas tecnológicas que abren la posibilidad a los aprendices de desarrollar sus conocimientos en un ambiente flexible en el manejo del tiempo y en el manejo del espacio. Tener en cuenta que en la formación titulada virtual, como lo indicaba para los programas técnicos y tecnólogos, nosotros evidenciamos etapa lectiva, etapa productiva, mientras que en el caso de las especializaciones tecnológicas no contamos ni con inducción ni con etapa productiva. ¿Qué es la etapa lectiva? ¿A qué corresponde esa etapa lectiva? Es un periodo en el cual nuestro aprendiz es partícipe de actividades de formación profesional integral en los ambientes y que, digamos, estas actividades son requeridas para el logro de resultados de aprendizaje. Este periodo es determinado de acuerdo con el diseño curricular de los diferentes programas de formación. En cuanto a la etapa productiva, ya en la etapa productiva, entonces tenemos que es un periodo en el cual el aprendiz
es partícipe, aplica conocimientos, aplica habilidades, aplica destrezas desarrolladas en la etapa lectiva que lo van a llevar en múltiples ocasiones a resolver problemas reales del sector productivo. Nuevamente, tener en cuenta que para las especializaciones tecnológicas nosotros no implementamos la etapa productiva. No se requiere como tal una etapa productiva en especializaciones tecnológicas. Bien, como ya lo mencionamos entonces, para el caso de la formación titulada habitual, se ofertan entonces programas técnicos, programas tecnológicos y especializaciones tecnológicas. En cuanto a los técnicos, vamos a ahondar entonces en este concepto como tal de un técnico. Los técnicos son programas de formación que buscan que nuestros aprendices adquieran competencias motrices y cognitivas, competencias socioafectivas y competencias comunicativas para desarrollar actividades determinadas y solucionar problemas en un rango definido de áreas funcionales con respuestas predecibles, que comprenda además y apliquen ese proceso productivo, que utilicen instrumentos y técnicas definidas y además que ejecuten operaciones para obtener resultados concretos y responder por su propio trabajo. En cuanto a los tecnólogos como tal son programas de formación también que buscan que nuestros aprendices adquieran esas competencias motrices, cognitivas, socioafectivas, comunicativas para aplicar el conocimiento técnico y tecnológico que solucione problemas estratégicos del área. Además, los tecnólogos deben coordinar, los tecnólogos supervisan actividades interdisciplinarias en los campos de la técnica y la tecnología. Ellos adquieren capacidad para organizar y capacidad para organizar y manejar recursos, gestionar proyectos productivos, tienen esa capacidad de comunicación de ideas que responden por los resultados de su trabajo y de otras personas que están bajo su control. Además, asumen con ética los roles sociales y organizaciones propias de su entorno. Continuando ya con la especialización tecnológica, las especializaciones tecnológicas son programas de formación cuyo propósito es la profundización en los saberes propios de un área de la educación. Ya la especialización tecnológica viene a ser mucho más específica y como lo indicábamos, entonces son saberes propios de un área, de una disciplina o de una profesión. Además, el desarrollo de competencias específicas para su perfeccionamiento y obviamente entonces se da una mayor cualificación para el desempeño laboral. El equipo ejecutor de la formación. En el equipo ejecutor de la formación entonces vamos a tener en cuenta ciertos aspectos. Dentro de la orientación de los procesos de formación titulada, el equipo ejecutor representa un actor muy importante para el acompañamiento y desarrollo del proceso formativo. Es muy importante que cada centro de formación designe el instructor o grupo de instructores encargados de orientar ese proceso de formación. Como lo indicaba anteriormente, el equipo ejecutor de la formación está integrado por instructores de las diferentes competencias. Instructores de competencias técnicas, instructores de la competencia promover, donde encontramos, por ejemplo, instructores de ética, seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental. Tenemos instructores de bilingüismo y todos ellos entonces hacen parte de ese equipo ejecutor de la formación. Este equipo ejecutor acompaña entonces cada programa de formación titulada virtual durante su proceso formativo en la etapa lectiva. Las especializaciones tecnológicas en su gran mayoría cuentan con un único instructor que también es llamado y es conocido como equipo ejecutor de la formación. Lo ideal es que ese equipo ejecutor
trabaje de manera articulada a partir de las fases del proyecto formativo y las actividades de aprendizaje que se derivan de él. Importante que ese equipo ejecutor realice las reuniones que nos indica la guía de orientaciones, por lo menos una vez cada 15 días, donde se ponen de acuerdo, donde dan orientaciones generales, lineamientos de trabajo, donde identifican, por ejemplo, cosas que son muy importantes, que le dan al aprendiz una visión de uniformidad, de equipo y de trabajo mancomunado para los procesos formativos. Por ejemplo, la manera en la que se van a dirigir a los aprendices, la manera en la que se solucionan las dudas e inquietudes, la manera en que se trabajan esas actividades de proyecto, la manera y la forma, esos protocolos de la publicación de los anuncios, que muchas veces estamos pasando por alto, pero que son totalmente importantes para el aprendiz. ¿Cuáles son los propósitos que tiene entonces el equipo ejecutor? En primer lugar, revisar, validar y garantizar la estructura y buen funcionamiento del espacio de aprendizaje, así como la disponibilidad de recursos requeridos por nuestros aprendices. Vamos a garantizar que se mantenga y conserve la estructura del programa y proyecto formativo a partir de la semilla. Vamos a trabajar coordinadamente con todos los instructores que orientarán las competencias descritas en ese diseño curricular y brindar respuesta oportuna a los aprendices de acuerdo con la ruta de aprendizaje establecida. Importante esta respuesta oportuna para que el aprendiz tenga esa rutina, esa continuidad en su aprendizaje, que tenga claridad en esas inquietudes, que no se nos presenten, por ejemplo, esos casos en donde el aprendiz manifiesta una duda, una inquietud y pasa un largo periodo de tiempo, unos días, y cuando se da respuesta, pues tal vez el aprendiz ya ni se acuerda qué fue lo que preguntó. Importante dentro de esos propósitos, conservar la unidad técnica en el desarrollo de las actividades descritas en el proyecto formativo a partir de un trabajo coordinado, de un trabajo cooperativo entre todo el equipo ejecutor. Esto nos va a garantizar que no se repitan acciones, por ejemplo, al momento de ingreso, perdón, que no se repitan acciones al momento de la publicación de los anuncios, que no se repitan acciones en respuestas de foros, por ejemplo, y en diferentes indicaciones. Es decir, que el aprendiz tenga claro sobre ese trabajo coordinado que llevamos como equipo ejecutor. Además, esos propósitos están orientados entonces a gestionar ante la coordinación académica la realización de los respectivos comités. Recordemos que los comités de evaluación y seguimiento como mínimo se hacen una vez al finalizar cada una de las fases del programa, de acuerdo con lo que establece el reglamento del aprendiz. Vamos además también a estar enfocados a registrar oportunamente esas novedades correspondientes en Senasofía. ¿Cuáles son las novedades? Aprendices que solicitan traslados, aprendices que se retiran de los procesos formativos, deserciones y todo en general, esas novedades como tal, que son importantes registrarlas en Senasofía. Por último, entonces el propósito que tiene ese equipo ejecutor es velar porque se aplique de manera correcta las acciones en el marco del procedimiento de la formación profesional integral vigente. Muchas veces los programas formativos entonces van a iniciar solamente con un instructor y a medida que el programa de formación va avanzando, los centros de formación van vinculando los demás miembros del equipo ejecutor, ¿cierto? En ese caso, ya entonces el instructor, el primer instructor asociado, instructor técnico, que por lo general, digamos, es el primero que se asocia, será el encargado de reunirse con sus compañeros, de presentar también esas acciones propias al interior de la formación. Importante que como equipo ejecutor hagamos ese ejercicio de revisión, de apropiación, de relectura de la guía de orientaciones en ambientes virtuales,
que como equipo ejecutor establezcan de pronto como una de sus actividades integrarse a estas transferencias del equipo de pedagogos, que son transferencias relacionadas con esa guía de orientaciones, son transferencias relacionadas con alistamiento, con ejecución de formación titulada, son transferencias relacionadas, por ejemplo, con áreas específicas de la plataforma. Además de eso, en los espacios de atención sincrónica o espacio de chat que ofrece también el equipo de pedagogos, que se puedan como equipo ejecutor vincular con nosotros, porque desde estos espacios ustedes pueden compartir su pantalla, compartir su proceso formativo, compartir ficha, y en ese sentido va a ser una atención mucho más personalizada, mucho más focalizada al proceso formativo y a la ficha que nosotros estamos orientando. Importante que muchas veces en los talleres de fortalecimiento también no solo se incluya o se convoque a nosotros ese instructor técnico, sino que el instructor técnico, el instructor vocero, pueda extender esa participación a un taller de fortalecimiento con todo el equipo ejecutor para que como equipo tengamos claro cuáles son esas acciones de mejora a implementar en nuestros procesos formativos. Ya finalizando entonces, todos los programas formativos técnicos y tecnólogos van a iniciar con esa fase de inducción. Esa fase de inducción, entonces, de manera específica, traemos acá entonces el ejemplo de inducción para programas técnicos virtuales. Vamos a tener presente cuál es la estructura específica para el proceso de inducción, recordando siempre que las especializaciones tecnológicas no incluyen como tal esa etapa, ¿cierto? Entonces, tenemos la inducción para programas técnicos virtuales, en donde tenemos esa competencia de inducción con un código específico y tenemos un resultado de aprendizaje. El resultado de aprendizaje es identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. Para la ejecución de esa inducción, específicamente en programas técnicos, tenemos que ese resultado de aprendizaje el aprendiz lo llega a cumplir, lo llega a realizar a través de la implementación y realización de diferentes actividades y evidencias de aprendizaje. Como tal, tenemos entonces las actividades de reflexión inicial. Esas actividades de reflexión inicial entonces están, digamos, enfocadas a la consulta de tutoriales, a esa actualización de datos personales y a la presentación en el foro social. Estas actividades de reflexión inicial, recordemos que son importantes porque permiten familiarizar al aprendiz con el entorno virtual y acercarse a los integrantes del grupo de formación. La primera actividad, entonces, ya está enfocada a la contextualización de Senalogía, donde los aprendices realizan una infografía. Son temáticas que cobran importancia desde el inicio de la formación, porque aquí entonces se recalcan principios, valores, procederes éticos del aprendizaje. De igual forma, aquí destacamos elementos de la imagen institucional, como el escudo, la bandera, el logo símbolo, el himno, la estructura organizacional, los diferentes portales de la institución, redes sociales, características y tipos de formación y tipos de oferta de programas de formación profesional. En la segunda actividad, entonces ya tenemos un foro temático que es mi compromiso como aprendiz SENA, y allí entonces se busca que el aprendiz conozca derechos y deberes, así como las obligaciones que adquiere tras inscribirse a un programa formativo en nuestra institución. En tercer lugar, tenemos un crucigrama sobre la formación profesional integral. ¿Por qué tenemos entonces esta actividad? Porque buscamos promover el reconocimiento de la formación profesional integral de manera que los aprendices puedan identificar claramente los distintos términos
que hacen parte de esta teoría y aplicarla cuando corresponda en su ambiente de aprendizaje. Esta evidencia es esencial. ¿Por qué? Porque desde el inicio nosotros le estamos diciendo al aprendiz que la formación a la que él ingresa es una formación integral, ¿cierto? Esa formación integral que incluye que él no solamente va a adquirir una serie de conocimientos y elementos técnicos, sino que además, a la par de su proceso formativo, él va a ir adquiriendo competencias relacionadas con otras áreas, pero integradas a ese proceso formativo. Es así que, por ejemplo, en la mayoría de los procesos formativos tenemos elementos técnicos, competencias técnicas, evidencias técnicas, pero a la par, él va a ir presentando y él va a ir evidenciando que en esa guía de aprendizaje va a encontrar evidencias, por ejemplo, como la realización de un proyecto de vida, donde él incluye esas metas que quiere conseguir frente al proceso formativo, pero ya implementándolo en su vida como tal, fomentando ese aprendizaje significativo. Entonces, es importante hablar siempre de formación profesional integral. Tenemos como número 4 un cuadro sinóptico donde el aprendiz reconoce y evidencia las alternativas de la etapa productiva. Aquí se busca que el aprendiz identifique desde el primer momento las alternativas que él tiene para el desarrollo de la etapa productiva. Un momento de la formación que le permitirá aplicar en la resolución de problemas reales del sector organizacional los conocimientos, las habilidades y las destrezas pertinentes a las competencias del programa de formación, asumiendo estrategias y metodologías de autogestión. Ya como última evidencia en este ejemplo de inducción que traemos en esta mañana, entonces tenemos un taller relacionado con el programa de formación, que es una actividad integradora. ¿Qué va a hacer el aprendiz aquí? A poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante la inducción y lo vamos a invitar a que él se autoevalúe antes de iniciar con la etapa lectiva de su formación. La inducción es un proceso muy importante porque es donde el aprendiz se reconoce como tal, reconoce su rol protagónico en estos procesos formativos. Es donde además, como les indicaba, él va a identificar cuáles son los propósitos que tiene este programa de formación al cual se está incluyendo dentro de su proyecto de vida. Necesitamos enfocar a nuestros aprendices a que evidencien y a que tengan estos programas formativos como una opción profesional, como una opción de inmersión al mundo laboral o al mundo productivo. Vamos a dejar a un lado muchas veces esa actitud con la que vienen muchos aprendices sobre entrar al SENA por ponerse a hacer algo, entrar al SENA mientras me sale otra oportunidad como una opción, sino que él vea nuestra institución y nuestros procesos formativos como una de las oportunidades más importantes para echar a andar su proyecto de vida, para mejorar su calidad de vida, no solo individualmente, sino de todo su entorno, de todo su grupo familiar, por decirlo entonces de alguna manera. En este punto, nosotros como equipo ejecutor y como instructores, hacemos entonces dejamos una huella importante en nuestro aprendiz y finalmente somos nosotros quienes encauzamos y quienes llevamos al aprendiz a tomar en cuenta este proceso formativo de una manera primordial. ¿De qué forma? Trabajando en equipo, de manera mancomunada. De ahí entonces parte la importancia y la necesidad de implementar esta jornada de inducción frente a esta oferta de formación titulada virtual, para que nuestro instructor, también nuestros equipos ejecutores tengan claridad frente a cuáles son los procesos, cuál es esa estrategia maravillosa de formación virtual, donde los diferentes equipos trabajamos de la mano, trabajamos coordinados, trabajamos de manera mancomunada para todos ustedes. Ya finalizando, como siempre en todos nuestros espacios, ustedes van a identificar que siempre vamos a hacer esa recomendación de la navegación por nuestra guía de orientaciones en ambientes virtuales de aprendizaje en su versión número 4.
Esta guía de orientaciones es como, digámoslo así, entre comillas, nuestra Biblia, es, digamos, nuestro manual, nuestro documento esencial para llevar a cabo los procesos formativos. ¿Dónde encontramos esa guía de orientaciones en ambientes virtuales? Como lo han dicho mis compañeras, tenemos entonces la guía publicada en nuestra plataforma Compromiso. Recordemos que para ingresar a Compromiso, nosotros debemos tener activas nuestras credenciales asociadas al correo SENA. Cuando tenemos activo ya ese correo SENA, simplemente entramos a la página de Compromiso y en la parte donde dice activar o recordar contraseña, le vamos a dar clic, ingresamos correo SENA y desde allí entonces se nos envía un mensaje al correo electrónico con la contraseña para poder ingresar. Allí vamos a encontrar un documento en línea, un documento PDF en línea para poder entonces hacer esa consulta. Además de eso, tenemos esta guía de orientaciones en nuestro espacio de comunidad de instructores. Para ingresar a comunidad de instructores, igualmente entramos a sena.territorio.la o senavirtual.edu.co. Allí, en la esquina superior derecha, vamos a encontrar el espacio que dice comunidad de instructores. Cuando damos clic, allí accedemos a todos los espacios que tiene el equipo de pedagogos para todos ustedes y además de eso vamos a encontrar la guía interactiva. Es una guía que no requiere ningún tipo de credencial, podemos acceder a ella directamente. Es una guía muy amigable, como su palabra lo indica, trae controles de lectura, es totalmente interactiva. Muy importante, esa guía interactiva la podemos tener abierta permanentemente y a la par vamos desarrollando nuestros procesos formativos. Es un elemento muy, muy importante, muy beneficioso, porque como les indicaba, digamos, bueno, voy a iniciar fase, voy a publicar un anuncio, voy a ir de una vez a la guía a mirar cuáles son los requerimientos de ese anuncio o cuáles son las especificaciones que me dice la guía frente al anuncio inicial de fase. Entonces, estos elementos y estas opciones para la navegación de la guía son muy importantes, entonces, para la ejecución de esos programas de formación virtual. Ya entonces, finalizando, voy a dejar de compartir mi presentación para dar paso a mi compañera María Cecilia y poder entonces iniciar con el espacio de las dudas y las inquietudes que ustedes presentan en relación a esta temática que hemos entonces compartido con todos ustedes el día de hoy. Importante recordar que durante la semana tendremos 3 transferencias más en donde vamos a identificar otro tipo de temas.